Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a informar ampliamente el día de hoy, como siempre. El día de hoy el presidente informa sobre los temas más relevantes en el país y destaca que se toman medidas dentro de la conferencia de sana distancia. Ante la difícil situación que viene por esta enfermedad, no se ha caído en el amarillismo, cuidando siempre el tema de la salud y el tema económico de los más pobres en el país. El comercio y la economía son un tema importante, y resalta que la frontera con Estados Unidos continúa abierta para el flujo de mercancías entre ambos países, limitando únicamente las visitas no prioritarias. Índice delictivo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informa sobre el tema de seguridad pública y señala que el índice de delitos dolosos rompió una tendencia histórica a la alza por primera vez. A través de una gráfica muestra el punto de inflexión y por primera vez se puede apreciar una tendencia a la baja. Se ha logrado romper con una tendencia histórica. Las ciudades en donde se registra el mayor número de homicidios dolosos es Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guanajuato. De igual forma, el delito por privación de la libertad muestra una disminución y los delitos en contra de las mujeres. La Guardia Nacional se perfila como el principal agrupamiento encargado de la seguridad del pueblo de México, con un despliegue de casi 70,000 elementos en todo el territorio nacional. La Secretaría de Marina se encarga liderando el robo de combustibles en los distintos puertos del país. Constellation Brands. La Secretaría de Gobernación informa el resultado de la consulta del fin de semana, en donde 76.1% votó por no terminar la construcción de la cervecera Constellation Brands en Baja California. Por tal motivo, Conagua frenará los permisos para la operación de la planta. El gobierno tiene acercamientos con la empresa para subsanar los daños, pero es un hecho que Conagua no entregará los permisos para su operación. La participación ciudadana fue de más de 36,000 personas. El presidente planteará la alternativa de colocar la cervecera en un lugar distinto, en donde el agua no sea un factor de disputas. Recuerda que los permisos para iniciar la operación de esta fábrica fueron otorgados en la administración pasada. Reitera el compromiso de respetar los recursos naturales y la decisión del pueblo. Rescate de empresas. Ante el impacto económico que se observa, el presidente reafirma que su gobierno centrará los apoyos económicos a los sectores más desfavorecidos y no en rescates de la iniciativa privada. Ayudará a su gobierno a los que se ganan la vida día a día. Otorgará créditos por medio de las tandas de bienestar que aumentarán progresivamente con el fin de que puedan acceder a estos programas un mayor número de personas. El rescate empresarial fue una característica del periodo neoliberal y también informa que no habrá condonación de impuestos. De aplicarse un rescate será a los pobres. Reitera que por el bien de todos, primero los pobres. Informa que ya se inició con el reparto de pensiones adelantadas para adultos mayores. La dispersión comenzó hoy, y en las zonas en donde hay sucursales disponibles, la Guardia Nacional ayuda con esta tarea para que se logre la entrega de los recursos en un máximo de 10 días. Y mañana vamos al tema de coronavirus. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.